El 15 de agosto de 2012, Ecuador daba a conocer al mundo la amenaza que había recibido por parte de Gran Bretaña de que si otorgaba asilo político, asilo diplomático a Julian Assange, fundador de Wikileaks, sería arrestado dentro de la embajada diplomática de Ecuador asentada en Londres. Eso supondría la violación de la soberanía ecuatoriana. Para analizar este tema nos acompaña el día de hoy el historiador Juan Pazimiño. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961 reconoce como parte del llamado Estatuto Diplomático los privilegios e inmunidades diplomáticos que se conceden en beneficio, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los estados. Esto es lo que dice el Convenio de Viena, que por cierto también suscribe Gran Bretaña. ¿Cómo usted recibe la amenaza formulada por el Reino Unido hacia Ecuador si es que este país en efecto daba asilo diplomático como así lo hizo al fundador de Wikileaks, Julian Assange? Ese principio de la Convención de Viena ha sido respetado desde esa época hasta nuestros días. De tal manera que hacer una amenaza, como fue esta ayuda memoria que llegó al gobierno ecuatoriano, pone en riesgo no solamente la Convención, las relaciones internacionales, la situación con el país, y se convirtió en un hecho político internacional. Y lo que debemos hacer es visualizar claramente que el respeto a una delegación, a una legación, a un sitio diplomático de un país, representa el respeto a su vez a la soberanía de ese Estado. Romper ese principio sería atentar contra las relaciones internacionales y contra la situación de un país. Pero yo quisiera ampliar mi punto de vista, diciendo que en este caso, en el caso Assange, se han confundido cuatro cosas. Uno es el pedido de asilo de Assange. Dos, que el Ecuador concede el asilo. Tres, la amenaza de la Gran Bretaña en esta ayuda a memoria. Y cuatro, lo que pasará con Assange después. Yo creo que al respecto de lo primero, se podría discutir si es que convenía, no convenía, valía, no valía el pedido de asilo. Pero cuando fue concedido el asilo, desde ese momento, esa concesión es un hecho jurídico que ha pertenecido a la soberanía del Ecuador y que debe ser respetado. Respetable por todos los países del mundo, y nadie podía cuestionarlo. Una vez concedido, está hecho, y de tal manera que eso es de respeto mundial. Tres, una amenaza es inconcebible, tanto en nuestros días como en las relaciones internacionales. ¿Qué tal si Ecuador opera de la misma manera frente a las delegaciones diplomáticas de cualquier país en nuestro país? Simplemente no es concebible. El presidente Rafael Correa precisamente se refería a eso en una entrevista en estos días y decía, ¿qué pasaría si es que pasa lo mismo con una embajada de Estados Unidos? ¿Sería un problema bilateral o sería un problema mundial? Es un problema mundial. Pondríamos un ejemplo desastroso para el mundo. Si mal no recuerdo, hay un acontecimiento en la época de este dictador García, en Guatemala, cuando entra a la embajada de España, donde se habían refugiado una cuarentena de indígenas, y allí, arrasaron, mataron a todos prácticamente. Eso se convirtió en un escándalo mundial. No es concebible en el mundo contemporáneo que se atente contra la delegación diplomática de un país. Y podríamos discutir incluso qué pasa después con Assange, qué va a pasar, vendrá, no vendrá, se le dará el salvoconducto, no. Pero dos cosas son inamovibles e indiscutibles. La concesión del asilo, desde el momento en que fue dada, tiene que ser respetada internacionalmente. Y dos, la inviolabilidad de una delegación diplomática. Esto no solo con el gobierno de Rafael Correa, en cualquier gobierno y con cualquier Estado, porque son principios internacionales, universales. Ahora, el Reino Unido ha dicho que Ecuador malinterpretó esa ayuda a memoria, pero parece que la misma lectura tuvo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, que se reunió el sábado en Guayaquil, y UNASUR, que también se reunió en esa misma ciudad el domingo, que apenas tardó 20 minutos para tomar una resolución y apoyar a Ecuador y condenar la amenaza británica. Bueno, felizmente existe el documento está en español,
y en el documento uno puede leer claramente que allí hay una amenaza de incursionar en la Embajada del Ecuador en Londres. Además que no se ha retractado Reino Unido. Se retracte o no, lo cierto es que ese documento es un documento oficial y ese documento es inadmisible internacionalmente. De allí la solidaridad de toda América Latina, de otros países, de intelectuales, académicos, diplomáticos en todo el mundo. Y ahí también la condena de este tipo de amenazas que hizo UNASUR, que han hecho los países del ALBA y que sin duda alguna esperamos que la reunión de la OEA ratifique también esta misma situación. ¿Qué se puede esperar de la Organización de Estados Americanos? Veíamos la semana anterior a través de varias cadenas internacionales la sesión que llevaban a cabo precisamente para aprobar esa resolución que ponía en la palestra Ecuador para la reunión de cancilleres que se va a llevar a efecto este viernes. Y veíamos que Estados Unidos, por ejemplo, decía que es un problema bilateral, que es un problema entre Gran Bretaña y Ecuador. ¿Es así? Es su punto de vista. Pero América Latina tiene su particular visión sobre este asunto, por experiencia histórica. No es un asunto reciente. Nosotros tenemos suficientes antecedentes en nuestra historia para pensar que en la geopolítica mundial las grandes potencias siguen sintiéndose a veces como potencias coloniales en las relaciones con nuestros países. Y eso ya se acabó desde la época de la independencia a inicios del siglo XIX. Lo que sucede es que hemos tardado casi 200 años a que toda América esté bien unida en la defensa de principios de soberanía y de dignidad. Lo que podría pasar en la OEA, bueno, especulando un poco, naturalmente habrá que ver qué sucede, pero lo que se ve bastante claro es que América Latina tiene una posición, los Estados Unidos mantendrán su posición, Canadá la suya igual, pero es el continente latinoamericano y en el Caribe que ha reaccionado frente a este tipo de imposiciones internacionales, de amenazas y de juegos en la geopolítica mundial, en que antes solo contaban las grandes potencias y ahora está contando la América Latina como una región de iniciativas poderosas y fundamentales en las estrategias mundiales y en las relaciones internacionales. Y no solamente América Latina, ¿qué pasa con ciertos países de Europa que también han reaccionado frente a la amenaza británica y sobre todo frente a la negativa de Londres de otorgarle el salvoconducto a Assange para poder trasladarse a Ecuador? Es que yo creo que el presidente Correa tuvo la razón en estas declaraciones que hizo, que si Gran Bretaña ingresara a nuestra embajada, está sentando ella misma un mal precedente, es un suicidio en la política internacional, porque igual se podría argumentar frente a las embajadas de la Gran Bretaña en el mundo por cualquier otra situación. No se puede simplemente concebir en el mundo actual de las relaciones mundiales que vaya a incursionar un país a pretexto de hacer cumplir una ley interna o hacer que se cumpla un proceso judicial en Suecia, en el caso Assange, donde la denuncia por abuso sexual es un elemento jurídico instrumentalizado políticamente. En el mundo internacional, entre los académicos, entre los historiadores, entre los diplomáticos, entre los estados, se ve muy claro que este no es un asunto simplemente de supuesta criminalidad. Es un asunto político, es evidente. Hay una persecución política. Y allí se ha instrumentalizado este asunto del abuso sexual para esconder la repercusión, la persecución y la geopolítica en la que se ha involucrado el caso Assange. Entonces, las razones que habría analizado el gobierno ecuatoriano para otorgar el asilo político fueron ciertas. La vida de Assange corre peligro, hay una persecución política en contra de él por haber revelado los miles de cables diplomáticos. Yo creo que conviene leer la declaración que hace el canciller Patiño. El documento existe, está en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando otorga el asilo. Está diciendo que por razones humanitarias, en la perspectiva de que este hombre puede ser juzgado y puede tener una pena de muerte en los Estados Unidos, esa es la situación que Ecuador, con su constitución, con su forma de ver el mundo, con la preservación de la vida, ha servido de eje para otorgar el asilo al señor Assange.
que desde otro lado, viéndolo desde el punto de vista humano, es increíble. Un ser humano sujeto a este tipo de persecuciones, de estrategias de las grandes potencias, semejantes potencias. O sea, un individuo en el mundo. Entonces creo que hasta por razones humanas hay la necesidad de crear una conciencia mundial de que esto no se puede tolerar. Y más todavía, cuando Ecuador ya decide el asilo, eso tiene que ser respetado, guste o disguste. ¿Qué se puede esperar de Gran Bretaña? ¿Va a conceder el salvoconducto para que Julian Assange pueda salir de la Embajada de Ecuador en Londres o va a invadir la sede diplomática? Yo creo primero que este es un tema delicado, que mientras menos lo incendiemos, mejor para nuestros países. Creo que además se tiene que seguir tratando en serias conversaciones con la propia Gran Bretaña, con el gobierno de Suecia y naturalmente Ecuador. Sería una torpeza histórica, jurídica y política que se incursione sobre nuestra embajada, porque se ha sentado un precedente que en cualquier otro lugar del mundo puede afectar a esta misma potencia. Políticamente el Ecuador saldría en una situación muy aventajada frente al mundo, frente a lo que ha hecho, y jurídicamente se han destruido los principios que nacieron en la Convención de Viena. Así que por todos esos rasgos seguramente se analizará muy bien en la propia Gran Bretaña las repercusiones que puede tener un hecho así. Pero insisto yo en que siendo un tema delicado, es mejor no incendiarlo, tener la suficiente ponderación para pedir a los países que sigan conversando en una solución que no me atrevo a decir cuál pueda ser, pero que sin duda alguna, por el momento, hasta este momento, hay una concesión de asilo que tiene que ser respetada mundialmente. Y segundo, no puede ser tolerada una amenaza de incursión en una embajada de país supuestamente amigo, al que se lo trataría en definitiva como un enemigo, y esa no es la situación que tiene Ecuador. Difícilmente los latinoamericanos olvidaremos un hecho llevado a cabo en 1998, cuando el ex dictador chileno Augusto Pinochet, a los 83 años, fue detenido en Londres el 16 de octubre por pedido del ex juez Baltasar Garzón a la justicia británica, quien acusaba a Pinochet de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasó en ese capítulo? ¿Quién en América Latina no sabe quién es Augusto Pinochet? Y como historiador, lo que ocurrió en esa época es un estigma en la historia de América Latina. Y los crímenes de Pinochet no se comparan ni de lejos con la acusación que tiene el señor Assange. En esa oportunidad, el juez Baltasar Garzón pidió la prisión de Pinochet, quien se hallaba en Londres temporalmente, y se cumplió. Hubo una detención de Pinochet en una casa, el nombre no recuerdo, pero no fue en prisión. Una corte que había dictaminado que Pinochet en efecto sea enjuiciado y permanezca en la cárcel en una retención domiciliaria, eso con las presiones internacionales que hubo en aquel momento, por cierto, de las mismas grandes potencias que por debajo se movían al respecto. Bueno, una segunda corte, el momento en que a Pinochet le calificaron de no estar apto mentalmente para seguir un juicio. Un psiquiatra mandó un certificado dictaminó desde Chile. Enseguida su libertad y en cuestión de horas Pinochet estuvo fuera. Esa agilidad con Pinochet, bueno, no se observa en el caso del señor Assange. Y por eso es que habrá que lamentarse siempre que este hombre, Augusto Pinochet, no haya sido juzgado por la humanidad entera por esos crímenes cometidos. Insisto, ese no es el caso del señor Assange. Y aquí hay una situación que tiene que ser examinada con diplomacia y ponderación, sin duda alguna. ¿Quedan al descubierto nuevamente entonces las intenciones políticas o los nexos políticos de ese país, me refiero a Reino Unido, con América Latina? Voy a hacer otra comparación. Y Posada Carriles en los Estados Unidos. Venezuela y Cuba piden la extradición de una persona que se comprobó que hizo explotar un avión en el aire donde mueren 120 personas. Y se lo tienen en los Estados Unidos, libre, pese a que hay estos pedidos bajo comprobación directa de este acto terrorista.
Entonces, cuando el presidente habla de la doble moral en las relaciones internacionales, tiene mucha razón. Esa doble moral yo creo que América Latina la está cuestionando cada vez con más firmeza y se está demostrando al mundo. Y cuando uno observa los Wikileaks, se evidencia que ha habido no solamente una doble moral, sino un juego atentatorio contra varios países en las acciones de agencias secretas que no tienen empacho alguno en desestabilizar gobiernos y en trabajar supuestamente para el servicio de la gran nación, pero en contra de los intereses de nuestros pueblos. Entonces, si algo ha hecho Wikileaks es descubrirnos el secreto de este tipo de acciones condenables en el mundo y que no pueden ser consideradas acciones de defensa de la soberanía o de la seguridad nacional, sino acciones de atentado a la seguridad y a los intereses de otros países. Y cabe decir que tampoco han sido desmentidos por ningún miembro de la diplomacia estadounidense. Algo que los historiadores ya sabemos desde hace años. Era un secreto a voces. Mucho eso. Lo que sucede es que a veces faltan ciertas pruebas más directas para comprobar los hechos. Pero estos Wikileaks lo que han servido es para comprobar asuntos que ya los investigadores las hemos planteado desde hace mucho tiempo. Doctor, muchísimas gracias por acudir esta mañana a nuestros estudios. Gracias. Quisiéramos reiterar en algo, el derecho de asilo es un derecho internacional de los derechos humanos que puede disfrutar cualquier persona fuera del país de origen en caso de persecución política o para huir de las condiciones económicas o medioambientales. Así lo establece el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.